Pues bueno, cuando vi el título, cuando me pasaron el título de la clase, cuando me contactó Aylan y me decía, oye, vamos a hablar de la pasión por Dios, ¿no? Creo que es algo que han estado, uno de los temas que hoy vamos a tratar. Cuando vi el título me retó mucho porque yo estoy convencido que la pasión no se predica, ¿no? Hablar de la pasión es difícil ponerlo en palabras porque la pasión, en lo personal, creo que es algo que se demuestra. No es algo que sea muy tangible, ¿verdad? Que tú puedas tocar y decir, mira, aquí está 1 kilo de pasión, ¿no? Es algo visible, pero quise empezar buscando en el diccionario cómo se define la pasión, ¿no? Y ahí definen la pasión como dice, la pasión es generalmente asociado a un sentimiento tan profundo que desborda la frontera del dolor físico psicológico, ¿no? Y me llamó mucho la atención esa parte, dice, sentimiento tan profundo que desborda. Y cuando pienso en pasión o cuando veo la pasión, creo que es muy fácil detectar cuando alguien está apasionado, ¿no? Con algunos de ustedes he tenido la oportunidad de platicar de algunas cosas y se nota cuando a alguien le apasiona algo, ¿no? Mira, a este cuate le apasiona el fútbol, por ejemplo, ¿no? Eh, es evidente ver cuando alguien está apasionado, le tocas un tema de fútbol y dices, es que es muy apasionado, ¿no? Y sacas y te acuerdas de fechas y estadísticas y de partidos y de eventos y te acaloras a veces en la plática, ¿no? Hay personas con las que tú hablas y te das cuenta que son muy apasionados en el trabajo. Hay gente que les tocas temas de trabajo y te empieza a hablar y te dice, no, es que mira, y yo y mi trabajo y hacemos. Y sobre todo la gente que se dedica a las ventas, yo me dedico a las ventas, obviamente a mí me apasiona mi trabajo y es creo que es uno de los requisitos básicos cuando tú te dedicas al área de ventas. No puedes ir a vender un bote de agua si tú no estás apasionado y crees que tu agua es la mejor, ¿verdad? Que hay dentro de lo que tú vendes, que tu producto es el mejor. Hay otras personas que tú les tocas el tema de la pasión y hablas acerca, por ejemplo, de la escuela y se apasionan por la escuela, ¿no? Tú les puedes tocar temas y por ejemplo, en esta edad, ¿no? Hay quienes son apasionados de su carrera y tú lo ves y dices, oye, este cuate nació para ser ingeniero, o sea, le tocas algo de ingeniería y habla y dice y saca y está y participa, ¿no? O alguien que estudia filosofía y letras, o alguien que estudia derecho, o alguien que estudia mercadotecnia. Creo que cuando uno hace con pasión lo que está haciendo, ya la llevas de ventaja, ¿no? Hace unos días una persona me decía, el lunes vas a trabajar, y le decía yo no trabajo, le digo, yo me divierto. La verdad es que mi trabajo yo no lo veo como un trabajo, a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Y cuando tú eres apasionado y aparte tienes la dicha de hacerlo, creo que lo disfrutas más. Que es muy triste y sucede también en gran parte de las personas que no disfrutan lo que hacen y es muy fácil darte cuenta. O sea, tú vas a tu trabajo, por ejemplo, y es muy fácil darte cuenta que hay personas que no lo disfrutan, ¿no? Como aquí en la imagen, por ejemplo, este hombre está en la iglesia y se ve que no la está disfrutando, está dormido, ¿no? Y creo que cuando, por ejemplo, estás en la iglesia, se nota quién está apasionado. Desde que están las alabanzas, es más, incluso desde antes de que lleguen las alabanzas, cuando tú entras a la iglesia, es fácil detectar qué hermano está apasionado. Llega saludando, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y te abraza, qué gusto. ¿Quién eres tú? Y empieza a conocer, oye, a ti no te conozco. ¿Quién te invitó? Y empieza, y se nota la pasión. Por eso decía yo que la pasión no ocupa palabras. La pasión no se predica, la pasión se vive. Creo que es una de las características que es muy difícil ponerle una palabra porque no puedes decir que estás apasionado solamente con expresarlo. Se tiene que reflejar. Es como, por ejemplo, esa canción de la Alegría, ¿no? Que es muy vieja en la iglesia, pero creo que muchos hacíamos a veces ahí bromas de frente a eso. No sé, no puede estar cantando como la alegría está en el corazón. No estás alegre, ¿no? La cantas con pasión y la alegría y vas y chocas el brazo de los hermanos y está en el corazón de quien ya conoce a Jesús. Y creo que un cristiano sin pasión, creo que pierde mucho de su propósito, ¿no? Ahora, hay que diferenciar entre la efusividad y la pasión, ¿verdad? Porque no porque llego saludando a todos y abrazando a todos, quiere decir que estoy apasionado por Dios y por las escrituras.
puedo ser muy sociable y puedo ser muy eufórico en muchas cosas, pero tal vez mi vida espiritual no lo es. Y sucede, ¿eh? A mí me ha pasado, por ejemplo, que disfruto mucho estar en la iglesia, pero a veces en mis tiempos con Dios, tal vez no soy tan apasionado como me apasiona la iglesia. A veces me apasiona más el ir a la iglesia que pasar un tiempo con Dios. O a veces me puede apasionar más un plan, ¿no? Estoy pensando más bien en el plan que va a seguir después de la iglesia, que la misma iglesia y el mensaje que estoy recibiendo. Entonces, como te decía, la pasión es algo que no ocupa palabras y que tiene que ser visible a las demás personas, ¿no? Cuando vi el título y quise pensar en qué escritura compartir y en un personaje de la Biblia, se me vino a la mente Pablo, ¿no? Creo que después de Jesús, yo tengo dos personajes favoritos en la Biblia. Uno de ellos es Pablo y el otro de ellos es el rey David. Personalmente, digo, si tuviera que ponerlos como uno y dos después de Jesús, para mí primero está el rey David, posteriormente está Pablo, ¿no? Porque me identifico mucho con el rey David. Pero cuando tú quieres hablar de pasión, y hablando del Nuevo Testamento y hablando de esa iglesia post-Jesús, una vez que Jesús vino, ascendió al cielo, no se me viene a la mente otro hombre que haya vivido con tanta pasión como la vivió Pablo. Y en esta escritura, que está en el libro de Hechos, si la quieres buscar o marcar por ahí en tu Biblia, en el capítulo 20, versículo 19 y 24, Pablo les expresa a un grupo de hermanos cuando está a punto de partir, les dice en el versículo 19, dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas por las maquinaciones de los judíos. Ustedes saben que no he vacilado en predicarles todo lo que les fuera de provecho, sino que he enseñado públicamente y en las casas, a judíos y a griegos. Les he instado a convertirse a Dios y a creer en nuestro Señor Jesús. Y ahora tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que ahí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Si tú lees estos pequeños versículos, ¿no? 5 versículos, tal vez los podemos leer como he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas, maquinaciones, bla, bla, bla. No, no, tal vez no te transmite mucho, pero cuando tú resaltas palabras como lágrimas, he enseñado públicamente, prisiones, sufrimientos, tú te das cuenta que en el contexto de ese tiempo de Pablo, muy probablemente hasta estuviera llorando hablar eso, ¿no? O sea, estaba emocionado y les dice, he servido con toda humildad y con lágrimas. Es una persona apasionada. Pablo estaba apasionado por Dios. Su pasión era notoria. Tanto así que les dice, lo he servido con humildad y lágrimas. Una persona nota cuando estás llorando porque ve lágrimas en tus ojos. No puedes decir, mira, él está llorando y tu cara está seria. Y claro que es visible. Y Pablo les recalca, he estado sirviendo al Señor hasta las lágrimas, ¿no? Mucha humildad y lágrimas. Le decía a él, yo trabajaba en cualquier lugar y con cualquier persona, porque él enseñaba públicamente y en casas a judíos y griegos. Si algo tenía Pablo, es que no le importaba en el lugar en el que estaba, él hablaba de Dios, porque él estaba apasionado de Dios. Yo algo que tuve que aprender dentro de la iglesia, hermano, porque no es algo que yo te puedo decir, yo siempre he estado apasionado por Dios y no, yo desbordo el Espíritu Santo. La verdad es que no. Yo tuve que aprender, me costó años aprender. Primero, que yo tenía que ser feliz al lado de Dios. Para poder ser feliz tenía que conocerlo, tenía que aprender de él, tenía que estar apasionado. Porque tú no puedes invitar a un lugar en donde tú no eres feliz. Si tú me preguntaras, oye, ¿recomiendas el lugar donde trabajas? Te diría 100%. Totalmente. Es más, envía tu solicitud y métete. Porque yo conozco el lugar donde estoy. Sé los privilegios y beneficios y toda esta parte laboral. Y lo mismo pasa en la iglesia. Si tú no eres feliz dentro del reino,
¿Cómo vas a invitar a alguien a ser infeliz al lugar donde tú no lo estás disfrutando? Para poder compartir tu fe, por eso Pablo decía, les he enseñado público y en casas, a judíos y a griegos. No hacía distinción. ¿Por qué? Porque él estaba apasionado. Él estaba feliz en el lugar que estaba. Si tú recuerdas, Pablo tuvo una conversión. Él estaba apasionado anteriormente en lo que hacía, tanto así que pedía escritos para poder ir, sacar cristianos y corretearlos aún fuera de Jerusalén para traerlos a rastras, porque él estaba apasionado y eso marcó su vida, tanto para lo malo como para lo bueno. Era un hombre espiritual, pues se guiaba por el Espíritu Santo. Pablo dice, voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Y fíjate, a pesar de que dice, sin saber lo que ahí me espera, muchos de nosotros, hermano, no damos un paso en nuestras vidas a una decisión cuando tenemos tanta incertidumbre. No tomamos un trabajo si decimos, híjole, es que no me dijeron esto. O para tomar una carrera, a veces hablamos con medio mundo, y ¿qué piensas? Pienso meterme a tal carrera, universidad, ¿cómo ves? ¿Es buena, es mala? No está mal tomar referencias, ojo, pero la parte espiritual, Pablo decía, aunque no sé lo que me espera, ¿no? O voy obligado por el Espíritu, o sea, le hago caso, porque Pablo tenía algo muy claro, no importa lo que venga, aunque más adelante dice, sé que lo único que sé es que en todas las ciudades me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. ¿Quién va a querer ir a un lugar donde sabe que le esperan prisiones y sufrimientos? No nos gusta sufrir, esa es una realidad. El sufrimiento lo vemos como algo malo, pero el sufrimiento nos lleva a arrodillarnos ante Dios. Y Pablo le daba la seguridad de decir, yo voy a hacerle caso al Espíritu, aun cuando sé que me esperan sufrimientos, prisiones y no sé lo que venga. Él estaba convencido de que lo que tenía que hacer era hacer caso, porque él sabía que estaba en manos de Dios. ¿Y cuál era la intención de Pablo? Dice, a fin de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que Dios me ha encomendado, el Señor Jesús. Él confiaba en Dios a pesar de las dificultades. Su mirada estaba puesta en lo que dice al final, en dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Pablo quería hablarles a las personas de la gracia, de la bondad de Dios, porque él se sentía agradecido, porque él se sentía que había recibido la gracia de nuestro Señor Jesús, aún a pesar de que vivía situaciones complicadas. Él estaba apasionado por su trabajo, definitivamente era un hombre apasionado. Tanto así que para Pablo poner su vida en riesgo no significaba absolutamente nada. Él confiaba en Dios. De hecho, en esta escritura dice Pablo, este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, aquí está hablando Lucas, que fue quien escribió Hechos, dice, se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Dice Pablo. Me parten el alma. Respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. ¿Cuánto amaba Pablo, el evangelio? ¿Cuánto amaba Pablo predicar? ¿Cuánto amaba Pablo hablar de la gracia de Dios? Que dice, no solamente estoy dispuesto a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Un profeta se acercó y le dijo, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén. O sea, era alguien enviado por Dios, el profeta Gabo. Se había acercado a decir una profecía a Pablo. Lo van a entregar en manos de los gentiles. Los demás que lo rodeaban le decían, no vayas. Dice, le rogamos a Pablo. Probablemente le suplicaban, por favor, Pablo, no te vayas. Y Pablo, ¿no? Dice, ¿por qué lloran? Dice, imagínate el ambiente, estaban llorando, rogándole, por favor, te lo suplicamos. Me parten el alma. Pero dice, por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Hermano, ¿a qué estás dispuesto por Dios? ¿A dónde te lleva tu pasión por Dios? Hoy, tristemente, hermano, a veces no estamos ni dispuestos a conectarnos a una clase online. Si había algo que caracterizaba a Pablo era su amor y su pasión por Dios. Muchas veces, hermano, acá en Monterrey, por ejemplo, tenemos nuestros servicios los domingos y los miércoles, a una hora en específico, por la mañana el domingo y en la tarde. Hay muchas personas que probablemente el domingo dicen, bueno, no tengo que ir a la iglesia,
nadie me ve, tomo la clase en la tarde o ya en la noche, al cabo se graba. Ojo, no es pecado, hacerlo, pero cuánto el hecho de no estar, de que no me estén viendo, está relajando algunas convicciones que yo puedo tener. ¿Cuántas de las cosas que tal vez hoy estoy haciendo las hacía porque alguien me estaba viendo? Hoy, hermano, la pandemia lo que hizo fue ponernos frente a Dios cara a cara, encerrarnos en un cuarto con Él y más que nunca vivir esa escritura que decía Jesús, cuando tú ores, entra en tu cuarto, ora en secreto. Hoy nadie nos ve si nos levantamos, no nos levantamos, nadie nos pregunta, no hay un discipulador. Si queremos pasar un tiempo, lo pedimos. Nadie nos ve nuestro rostro. Antes, si llegabas a la iglesia triste, un hermano te paraba y te decía, oye, ¿puedo hablar contigo? Te veo así, te veo así, te veo apático, te veo que no estás cantando, te veo que esto, te veo que lo otro. Algo está pasando. Hoy no, hermano, hoy nos toca a nosotros, desde nuestra pasión por Dios, decir, oye, ¿sabes qué, hermano? No estoy orando bien. No estoy leyendo mi Biblia. ¿Sabes qué? Acabo de ver pornografía, acabo de coquetear con una mujer que no es que es del mundo, no es de la iglesia, acabo de coquetear con un hombre o acepté una invitación a salir, o sabes qué, fui a tal lugar. Hoy, al final del día, está en nuestras manos decidir qué hacemos o qué no hacemos. Hoy la pasión nos tiene que llevar a poder tomar la iniciativa en nuestra vida espiritual. Su propia vida, Pablo ponía en juego con tal de hacer la voluntad divina. Por eso te pregunto, ¿cómo se percibe tu pasión? Tus hechos hablan por ti. O sea, es fácil para los hermanos decir, mira, Luis es un hombre apasionado por Dios. No porque dice, porque hablar elocuentemente cualquiera lo puede hacer, sino porque es evidente. Si algo caracterizaba a los discípulos del primer siglo era la pasión, porque eran discípulos, como dice la escritura en Hechos, sin estudios ni cultura. Dice la Biblia que las personas reconocían que eran discípulos de Jesús porque se parecían a Jesús. Eran hombres apasionados. Hoy, amigo, hermano, que estás conectado, hoy tu vida refleja una pasión por Dios. O como te decía, ¿no? Muchas veces, decía Pablo, yo estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Tristemente, muchas veces es, oye, hermano, ¿me puedes apoyar en un estudio? Híjole, no puedo, ¿no? ¿Qué tienes? Bueno, a veces indagas, a veces no, y dices, bueno, confías, no puede, ¿verdad? Pero a veces después te puedes dar cuenta que era porque no es que no pudiera, más bien es que no quería sacrificar su tiempo. De repente, a lo mejor tú ves, ¿no? Y ves que fulanito de tal, porque aparecen, ¿no? En Facebook, le acaba de dar like a tal video y eso hace 5 minutos, o hace 10, o hace 20, y esto, qué raro, ¿no? Pues está la reunión, por ejemplo, en curso, o estamos en estudio, o sea, entonces, ¿cuál es la coherencia, no? Los discípulos de Jesús mostraban una pasión evidente. Si tú te pones a repasar cada uno de los personajes de los discípulos, aquí fue, mira, Jacob murió decapitado por Herodes, Pedro sufrió el martirio por Nerón, Andrés fue crucificado en Mesopotamia, Marcos murió arrastrado en Alejandría, Santiago, hijo de Zebedeo, fue decapitado en Jerusalén, Felipe fue crucificado en Asia Menor, y así te puedes ir, ¿verdad? Ahora, no quiero decir con esto que tienes que arriesgar tu vida o morir o tomar una decisión de morir así, ¿verdad? Y creo que hay muchas formas de transmitir la pasión. Por eso te decía, para mí cuando vi el título dije, wow, es un título retante, porque la pasión no se habla, la pasión se vive, ¿no? Una persona que está apasionada es evidente. Y el ejemplo más evidente de una pasión fue Jesús. Gracias a la pasión de un hombre como Jesús, hoy estamos aquí, hermano. Gracias a que no se bajó de esa cruz, gracias a que hizo suyo, ¿no? El perdón de los pecados de cada uno de nosotros, gracias a que se aferró, como dice la escritura, a algo que era suyo, lo dejó ir, ¿no? Descendió del cielo al lugar de donde tú y yo queremos estar, él descendió para venir a la tierra. Yo creo que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio dejaríamos el cielo por venir a la tierra, y menos con estas condiciones actuales con las que vivimos. Por eso yo quiero invitarte, hermano, a más que platicar o más que predicar sobre la pasión, es
quiero invitarte a que vivamos la pasión. La pasión no se predica, la pasión se vive. Y hay muchas maneras, involucrándote en estudios, platicando a tus compañeros en tu casa, ¿no? Tal vez sería retante o tal vez sería muy complicado para ti si tu familia, ¿no? Pudiese hablar de ti como eres actualmente en la pandemia. Estás en tu casa expuesto 24 horas, ¿no? Y tal vez ya has escuchado frases como, y eso que eres cristiano, y eso que vas a la iglesia, y eso que estudias la Biblia, o muy bueno para estar con tus amigos de la iglesia, pero en la casa no ayudas. Hay que tener cuidado, hermano. Las primeras personas que debemos de impactar son la gente a nuestro alrededor. Los demás los va a mandar Dios. A veces podemos ser muy pasionales en la iglesia, compartiendo en el campus, pero en la casa un desastre. Entonces, hay que cuidar que lo que transmitimos en nuestra familia es una pasión espiritual por Dios. ¿En qué sirvo? ¿En qué ayudo? Veo a mi papá triste, cuánto le agradezco, cuánto le escucho. Papá, muchas gracias por el sacrificio que haces por nosotros en la casa. Mamá, muchas gracias por el trabajo, me permites ayudar. O tal vez, pues no hay escuela, me levanto tarde, bajo nada más a almorzar, me subo porque ya tengo clase, ahí dejo hasta mi plato. Y son cosas que tal vez puedan parecer muy simples y pequeñas, mi hermano, pero al final del día demuestran mucho de nuestro corazón. Es lo que te quería compartir. Espero pueda ayudarte. Y si hay alguna duda o pregunta, adelante. Muchísimas gracias. Y si se están preguntando qué significa lo que está abajo, es que a Dios sea todo el honor y toda la gloria. Muchísimas gracias, hermanos. Espero les haya ayudado como a mí. Y bueno, gracias por escucharme. ¿Siguen ahí? Sí, claro que sí. Super. Claro, claro. Estamos, amigo, gracias. Gracias. Ahí lo veo ya. Muchas Gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por escucharme y por darme la oportunidad de compartirles esto. Y bueno, pues sí es re difícil porque no es nada más hablarlo, ¿verdad? Creo que tiene que ir más allá la pasión. Más que hablarlo o decirlo, es vivirlo. Entonces, es lo que les puedo compartir yo. Pues yo creo que la pasión siempre tiene que ser evidente, ¿no? Es con lo que me quedo. No debemos quedarnos con algo como yo estoy apasionado por esto, pero no lo demuestro, ¿no? Yo he escuchado, tengo pues la mala experiencia, ¿no? De tener algunos amigos que dicen, a mí me apasiona esto, pero realmente no se demuestra. Entonces, pues yo me quedo mucho con eso y qué gran ejemplo de Pablo, ¿no? Hoy precisamente estaba leyendo de él y decía, ¿no? Que él ha aprendido a vivir con mucho, con poco y que realmente, pues, él hace mucho, ¿no? Entonces, pues qué gran inspiración. Igual, gracias Luis por tu tiempo, por la preparación del tema, por tu dedicación. Y pues no sé si alguien más quiera comentar algo. Adelante. Yo. Bueno, pues primero gracias por la clase, Luis, me gustó muchísimo. Yo me quedo con que mi pasión, las demás personas debe de ser fácil para percibirla por mis acciones, más por lo que a veces predique, ¿no? Más por cómo actúo, por cómo contesto, por cómo también trato a los demás, por cómo amo. Me gustó mucho que dijiste que la gente sabía que los discípulos, que eran discípulos de Jesús por cómo actuaban, ¿no? Los distinguían por eso, porque eran igual a ellos. Y yo me pongo a pensar que yo muchas veces no soy igual a Jesús. Y cómo la gente me puede percibir, ¿no? Y puedo decir con palabras que soy cristiana, pero ellos pueden ver otra cosa. Entonces, me gustó mucho, mucho tu clase y como tú dices, ahora pues lo difícil es practicarlo, pero siento que aún la tenemos muchísimo más fácil y con mucha más paciencia porque tenemos un ejemplo que fue Jesús, tenemos al Espíritu y sobre todo tenemos a Dios al alcance de nuestra mano en la Biblia y en una oración. Entonces, pues gracias por tu clase. Me gustó mucho. Muchas gracias, Carla. Gracias por lo que comentas. Saúl, levantaste la mano, adelante.
Sí, fue accidental, pero pues ya ni modo. Muchas Dios, gracias. le picó ahí. Ya sé, le piqué sin querer. No, la verdad es que me reta mucho el devocional que nos compartes, ¿no? Hubo una parte en donde sí me quedé pensando y era cómo antes los discípulos, cómo era su pasión y comparados con nosotros ahora, pues cómo es muy diferente, ¿no? Yo al ver cómo pues, murió cada uno, sí me reta porque realmente veo, pues, yo no corro ese peligro. Yo no corro ese peligro de que me estén persiguiendo, de que me vayan a matar, de que persigan a mi familia, de no poder reunirme con nadie abiertamente, sino en un sótano privado, ¿no? Entonces esa parte a mí me reta mucho porque me deja pensando que hasta dónde llevo mi pasión por Dios, ¿no? Si ellos teniendo todos esos límites, teniendo esas, ¿cómo lo puedo decir? Arriesgando su vida por Dios, arriesgando su vida por compartir el mensaje y muy cierto lo que compartes, ¿no? Y yo tal vez, o otros hermanos de los que igual pues tal vez no están conectados, no se dan el tiempo para buscar a Dios, ¿no? No se dan el tiempo ni de cliquear ahí o simplemente picar el link que mandó Aylan hace rato, ¿no? Para la clase y aunque sea pues estarlo escuchando, me reta mucho, ¿no? Me sorprende porque al final, como lo compartes, es mi pasión la que tiene que verse, la que tiene que transmitirse a los demás, la que los demás tienen que percibirla y por esa pasión, pues van a decir, wow, ¿no? Este es un discípulo que realmente tiene a Dios en su corazón, es un discípulo que está apasionado por lo que hace. No, pues estar en la alabanza y estar platicando, estar acabándose el taco ahí en la entrada de la reunión, sino pues realmente estar enfocado en Dios, ¿no? Estar escuchando una prédica y abrir tu corazón. Me retó mucho ahí algunos puntos que dijiste, pero pues igual, muchas gracias Luis por lo que nos compartes. Gracias, Jonathan. Bueno, pues mientras alguien más se anima. Si me permiten 2 comentarios rápidos, aprovechando su tiempo, con lo que comentaba tanto Carla, Jonathan y aún lo que decían, me vino a la mente 2 cosas que me gustaría ahondar un poquito más, les robo 2 minutos más. Una de ellas es, nosotros nos damos cuenta, muchas veces nos damos cuenta de que hay hermanos que, como bien decías, ¿no? De repente, oye, no se conectó, oye, pues no estuvo. Entonces, yo los animo mucho, hermanos. El lugar que debe de cuidar a las personas somos nosotros. A las personas, nosotros tenemos que cuidar a esos hermanos. Nosotros somos la iglesia, ¿verdad? Entonces, a veces es fácil, bueno, no se conectó, pues quién sabe, yo no lo discipulo. Allá que su discipulador lo busque, ¿verdad? Entonces, yo creo que genera mucho impacto cuando alguien que no lo discipula, entre comillas lo pongo porque al final del día no es impuesto por algo, le mando un mensaje, oye, no te vi, todo bien, ¿no? Oye, van 2 reuniones que no te he visto conectado, puedo servirte en algo, puedo ayudarte en algo, porque muchas veces, hermano, nos sentamos y a veces ni sabemos lo que hay detrás de todo, ¿verdad? A mí me ha tocado incluso de repente cuando pasaba tiempo discipulado, tuve que aprenderlo, ¿eh? No, nunca ha sido así, o sea, no había sido así, tuve que ir aprendiendo conforme la marcha. Incluso en un tiempo discipulado, cuando discipulaba universitarios, era como, oye, bro, ¿ya comiste? O sea, primero me aseguraba de algunas cosas, porque a veces uno viene, pues muy bien, ¿verdad? Vienes de casa, vienes comido y todo. Y yo fui estudiante, o sea, y esa época le decimos, en esa época le decimos, somos estudiambres, ¿no? Entonces, yo a veces sabía, o sea, yo sé cómo a veces ser universitario, y no porque a veces no tengas dinero, sino porque sales de un examen, entras, clase, y lo trae un tiempo discipulado, y luego está en la charla, y, oye, no sonríes, y no invitaste, o sea, ni siquiera he comido, o sea, traigo la panza vacía, el profe me reprobó, o sea, a veces traemos, digamos, muchas cosas. Entonces, bueno, comentario corto es, interésense entre ustedes, o sea, creo que el mejor lugar para estar, ese es el reino de Dios, en el mejor lugar donde puedes vaciar tu corazón es aquí, tener la confianza, oye, puedo ayudarte en algo, no, vi que no te conectaste, puedo orar contigo, puedo estar contigo, mira, tomé estos apuntes, te los comparto, a ver, espero te sirvan, y creo que eso impacta mucho. Y la otra cosa que les quería comentar, hay un libro que una vez leí que se llama Cuando el cristianismo era nuevo, ese libro, si lo pueden leer un día, está genial, y pone una analogía, dice que un día estaba el sol y el viento, y se pusieron a platicar y vieron que pasó un hombre con un abrigo y le decía el sol al viento, le dice, te apuesto a que yo hago que se quite ese abrigo, ¿verdad? Y decía el viento, no, yo voy a hacer que él se quite ese abrigo, ¿no?
Dijo, bueno, vamos a hacer la apuesta a ver quién de los dos hace que ese hombre se quite ese abrigo. Empezó el viento, ¿no? Y se soltó con todo, y el hombre se aferraba a su abrigo, y el abrigo volaba y lo agarraba, y se vino con todo el viento, ¿no? Y no pudo hacer que el hombre se quitara ese abrigo. Y el sol, lo único que hizo fue, dice, de una forma tierna o cariñosa, empezó a abrazar a ese hombre con sus rayos del sol, empezó a penetrar en su cuerpo, se quitó el abrigo solo sin necesidad de hacer algo, ¿no? Y la referencia que hacía ese libro era que cuando la iglesia sufrió más persecución, cuando estuvo más perseguida, fueron, como vieron ahí, todos los que murieron, fue cuando más creció la iglesia y más conocida era la iglesia, porque sufría muchísima persecución. Y la gente no muere por mentiras, ¿no? O sea, la gente veía que, oye, murió Jesús, murió Pedro, murió Pablo, murió los apóstoles, y la gente que era discípula dice, o sea, si ellos murieron, nadie va a morir por una mentira. Nadie es capaz de sostener una mentira tanto tiempo para decir muero y aún perder a mi familia y ver a mi familia incendiada frente a mí por una mentira. Ellos están convencidos, por eso la gente se bautizaba y se convertía. Y lo que hizo el diablo, hermanos, fue darnos comodidad. Hoy estamos muy cómodos, hoy hacemos iglesia muy fácil. Como bien decías, y qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que podemos ir a predicar y nadie nos va a decir nada y no corremos ese riesgo de que nos maten, eso es increíble. Pero a veces tanta comodidad genera justamente un estancamiento y estoy bien. Bueno, no soy como mis amigos, y el problema es que a veces nos comparamos con los peores amigos que tenemos en el mundo, ¿verdad? Bueno, pero, o sea, sí soy malo, pero no tanto. Yo me acuerdo cuando antes de ser discípulo yo decía, bueno, sí soy malo, pero no tanto, porque me comparaba con mis amigos del mundo, ¿verdad? O sea, ellos eran peor que yo. Pero cuando yo empecé a estudiar la Biblia y me vi frente a Dios y abrí mi vida, dije, no, tienen razón, no soy malo, soy malísimo. Y el problema es que para mi familia, tengo 4 hermanos, bueno, 3 hermanos, uno falleció, pero de los 4, yo fui el único que terminó una carrera universitaria. Entonces, para mi familia yo era Super Luis. ¿Y sabes cuál era el problema? Que yo me creía las mentiras que ellos creían de mí. Y yo dije, sí, es cierto, soy el Super Luis, sí, es cierto, soy un buen niño, sí, es cierto, no hago mal, sí, es cierto. Pero yo realmente me daba cuenta que hacía cosas malas, pero me empecé a creer lo que ellos decían. Entonces, hermano, qué bueno que estamos cómodos, qué bueno que podemos predicar, qué bueno que podemos hacer muchas cosas, pero no permitamos que la comodidad nos lleve a la pasividad. Y creo que estos hombres como Pablo, Pedro, todos ellos, si algo tenían es que no eran pasivos, se movían y caminaban y hacían muchas cosas. Pero bueno, las 2 reflexiones que les quería decir. Gracias. Gracias, Luis. Gracias, bro. Ángel, también levantaste la mano, adelante. Sí, gracias. Quiero agradecerte mucho, Luis, por lo que nos compartiste. Y hay momentos, específicamente en devocionales como este, en donde toma sentido esta escritura de no nos ardía el corazón cuando nos hablaba de todas estas escrituras, porque muchas veces puede ser incluso tanto positivo como, no sé si llamarlo negativo, pero tiene que ver con cuánto lo que se está diciendo que está llegando. Y así me sentí en ese momento, porque si tú me lo preguntas, yo te puedo decir pues que Dios me apasiona más que mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Pero la realidad es que no se refleja de esa manera. O sea, yo no hablo más de mi vida al lado de Dios que de mi trabajo a veces, ¿no? No peleo más por crecer espiritualmente que crecer laboralmente. Entonces, por eso encontrarme con ese contraste a la hora de que nos compartías todo esto, pues me hace ver que tengo todavía mucho, mucho que trabajar para realmente reflejar esa pasión que digo y aún anhelo tener por Dios, ¿no? Y aún añadiendo a lo que mencionábamos, ¿no? Del modo fácil de hoy hacer iglesia, creo que mucho de la pasión que nosotros tengamos, hermanos, podríamos transmitirla y hacer de este espacio algo que los demás hermanos les duela perderse. O sea, por ejemplo, ¿no? Si de repente vamos a un campamento o no sé, ¿no? Vemos una película bien padre en un plan, son cosas que hablas después del tiempo, no, y estuvo increíble y nos la pasamos maravilloso, y los que no fueron fue como, rayos, ¿de qué me perdí, no? No me quiero perder de eso en la siguiente ocasión. ¿Y cuántas veces pasa esto en este tipo de devocionales?
¿cuántas veces sucede esto en los tiempos que podemos, o que llegamos a tener juntos? Entonces, justo hagamos de este espacio algo que los demás igual les duela perderse. O sea, que primero nosotros nos creemos que estar aquí es increíble, Claro. y para poder llevarlo a los demás. Eso. Gracias, tocayo. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, pues muchas gracias a todos. Si no hay más comentarios, pues vamos a finalizar. Me gustaría tomar una foto antes de irnos aquí con Luis. Sí, nada más un último, si le estoy tomando más del tiempo, pero me encanta mucho hablar. Y luego, aparte, pues voy regresando a la universidad y me encanta estar con gente como ustedes, porque al final del día creo que lo han escuchado mucho y puede sonar mucho a cliché, chicos, pero la verdad es que ustedes son el futuro de la iglesia. Yo hoy tengo 2 hijos y yo le digo a Uriel y le digo a Omar y le digo a varios chicos de acá, digo, ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo con ustedes lo van a hacer con mis hijos. O sea, y yo quiero que mis hijos un día vean a personas que se interesan por su vida, ¿verdad? Yo quiero que mis amigos sean sus amigos y que ellos estudien la Biblia con ellos, porque hay momentos en los cuales yo sé que muchas veces los hijos no recurren a sus padres, ¿verdad? Yo también soy hijo y a veces no recurrí a mis padres en muchas cosas, pero yo quiero que mis hijos tengan gente en la iglesia que sea referencia para ellos, que puedan recurrir y decirles, me siento así, me siento así, y me apasiona pensar en que ellos puedan encontrar un ministerio universitario muy, muy, muy pudiente, ¿no? Y ustedes un día van a hacer con otros chicos que hoy son niños lo que muchos papás tal vez hicieron con ustedes, ¿no? Pero bueno, haciendo el acotamiento, lo que decía mi tocayo, yo tuve la fortuna de estar 1 año en Acapulco como misionero y casi 4 años en Morelia. Y cuando yo tomé la decisión de regresar a Monterrey, fue cuando yo me empecé a dar cuenta que yo estaba más entusiasmado por lo que iba a hacer después de la iglesia que por la iglesia. Yo ya empecé a notarme que ya me entusiasmaba más el plan después de la iglesia, ¿no? Y yo dije, esto no está bien. O sea, yo ya estoy pensando más en las bendiciones que quien me da la bendición. Y yo ahí me di cuenta que yo estaba mal, ¿no? Entonces pedí ayuda. Era una iglesia pequeña, no porque la iglesia no me la pudiera dar, pero yo dije, yo necesito regresar a Monterrey, que es donde están. La mayoría de mis amigos me conocen mejor. No puedo cargarles a los recién convertidos la responsabilidad de ayudar a un misionero, ¿no? Entre comillas. No es que yo podía ayudar a todos o que no me podían ayudar, pero yo no me sentía con la capacidad de que poder ayudarlos y menos cargarles una situación en su fe, de decir, oye, pues si él que es misionero, mira cómo anda, pues ahora hay nosotros, ¿no? Entonces, requirió mucha humildad de mi parte, decir, ¿sabes qué? Yo no puedo estar aquí. Yo necesito ir a Monterrey, abrir mi corazón y otra vez direccionar mi mirada en Jesús. Y hoy disfruto mucho la reunión, pero disfruto más quién me da, o sea, la reunión que hoy tengo, ¿verdad? O sea, no quiero perder de vista que gracias a Dios, hoy tengo amigos, gracias a Dios hoy tengo una esposa, gracias a Dios hoy tengo un hijo. O sea, quiero valorar más a quien da la bendición que la bendición en sí, porque las bendiciones van y vienen y hay momentos que no están, ¿verdad? No son visibles. Yo me tardé 8 años para tener una novia en el reino, ¿no? O sea, yo me bauticé y pasaron 8 años para tener un noviazgo en la iglesia y ese noviazgo terminó, o sea, nosotros terminamos nuestra relación estando en Morelia y yo idealicé el noviazgo y dije, la primera persona con la que sea mi novia, esa va a ser mi esposa, porque Dios, y no sucedió así, y te lo cuento aquí en confianza. Hubo una infidelidad de allá hacia acá, ¿no? Y yo dije, ¿cómo puede ser que en la iglesia, ¿no? Pueda pasar algo así? Yo tenía la excusa perfecta para decir, no, la iglesia es un fiasco, yo ya me voy, ¿no? Pero yo decidí confiar. Y yo recuerdo, hermano, llorando, o sea, yo no recuerdo haber llorado tanto. Parecía niño de esos de edad de mi hijo, ¿da? Hacía cántaros, le lloraba a Dios y le decía, ¿por qué Dios? Si mira, dejé mi ciudad por venir a servirte, dejé todo y empecé como pues como a cuestionarle, ¿no? Un poco el por qué me pasaba eso si yo había dejado tanto por él y yo me merecía lo mejor, ¿no? Y la verdad es ahí estaba mal yo, pero yo recuerdo que un hermano me decía, dice, bro, acuérdate de esto porque un día lo vas a recordar y te vas a reír y Dios va a poner a tu lado una mujer, no nada más que llene tu corazón, sino que te desborde, ¿no? Y en el momento yo le decía llorando, o sea, lo creo, pero ahorita no lo siento, o sea, te soy sincero, no me siento así. Para yo decirte esto, hermano, han pasado años, ¿no? O sea, las cosas no se aprenden de la noche a la mañana, son años.
Y hoy te puedo decir que Dios desbordó, o sea, mis planes y mis sueños. Hoy creo que tengo más de lo que yo le he dado a Dios. Definitivamente, Dios me ha dado más de lo que yo le pudiese haber dado a Él. Y la verdad es que ese sentimiento de inmerecedor es increíble, porque te hace ir a Dios y decirle, Dios, gracias. O sea, ¿a dónde voy, no? ¿A dónde voy? Porque yo estoy convencido, y con esto me quiero así despedir con ustedes para darles, ahora sí dejarlo así. Yo estoy convencido que la cosa más grande, la cosa más maravillosa, increíble que te puede dar el mundo, no se compara con la cosa más insignificante y pequeña que Dios te puede dar. No hay nada en el mundo que sea tan maravilloso que pueda sobrepasar la cosa más pequeña. Si tú te pones a leer el Apocalipsis, dice la Biblia que el suelo está cubierto de oro. Aquí el oro en el mundo es lo más precioso que hay. En el cielo, hermano, es pavimento. Ahí caminas. Entonces, imagínate si algo tan común como el pavimento que tú pisas es el oro allá. Y aquí es lo más que puedes tener, porque aquí la gente te mide por lo que tienes. Pues por eso estoy convencido que no hay nada más grande en el mundo que te puedo ofrecer que la cosa más pequeñita. Muchas gracias por escucharme, hermanos. La verdad es que me apasiona mucho estar con ustedes. Me llena mucho el corazón. Muchas gracias, Luis. Pues vamos a terminar con una foto, ¿les parece? Ah, no la habías tomado ya. Ya había puesto polla. Yo había sonreído. Carlos, mira, ahí está Carlos, no se ha peinado todavía.